San Pedro del Río era un pequeño punto en el mapa, pero para aquellos que nacieron allí era el centro del mundo. El calor del verano abrasaba las calles de tierra, y el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento cálido era constante. Las casas, hechas de ladrillos rojos, se esparcían de manera desordenada, pero de alguna forma las calles parecían entrelazarse, como si el pueblo hubiera sido construido por manos cuidadosas, aunque desorganizadas. San Pedro del Río no era un lugar donde ocurrían grandes cambios. La gente despertaba con el sol y se dormía con el sonido de las cigarras, en un ritmo simple pero inmutable. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho, que se esparcía por todo el pueblo. La mayoría de los habitantes eran descendientes de obreros y campesinos, con rostros curtidos por el sol y manos callosas por el trabajo diario. En una de las callejuelas estrechas, la casa de Juan estaba en un estado modesto pero acogedor. Un techo de barro cubría el pequeño espacio donde vivía con su madre, doña Rosa, y su hermano menor, Miguel. La casa tenía paredes gruesas de adobe y un pequeño patio, donde flores de colores seguían floreciendo, a pesar de la escasez de agua. Era allí, entre los olores de la tierra y el sonido del pueblo, donde Juan pasaba sus días. Juan tenía 25 años, y aunque era un hombre de buena apariencia, el peso de la vida parecía haberse acumulado sobre sus hombros. Su cabello era castaño y ligeramente ondulado, siempre un poco desordenado por el trabajo arduo en el taller de carpintería. Sin embargo, su mirada era profunda, como si algo dentro de él buscara respuestas que aún no podía entender. Se levantaba temprano como todos, y el sonido del martillo golpeando la madera resonaba en las calles como una señal de que comenzaba un nuevo día. Por fuera, la pequeña plaza del pueblo siempre estaba llena de vida. Mujeres con vestidos floridos, cargando canastas de frutas y verduras frescas, pasaban por el mercado improvisado, mientras los hombres con sombreros de paja discutían sobre el clima y la situación de la tierra. La fe era un tema constante en todos los rincones. La iglesia de San Pedro, una estructura de piedra que databa de generaciones pasadas, era el centro espiritual y social del pueblo. Todos los domingos, las calles se llenaban de fieles camino a misa, y el sonido de la campana era una invitación a la oración y la devoción. Juan, sin embargo, sentía una desconexión con todo eso. La fe se había convertido en una carga, algo que aceptaba porque se esperaba, pero que no llenaba el vacío que sentía. Sabía que algo estaba mal en la manera en que la religión era utilizada para controlar a la gente, para mantener a los más pobres sometidos al poder de la iglesia y los ricos. El pueblo, con su devoción ciega, nunca le dio espacio para cuestionar, y eso lo carcomía por dentro. Doña Rosa, su madre, siempre lo alentaba a seguir el camino de la fe. «Dios nunca nos abandona, hijo mío», decía todas las mañanas mientras preparaba el café. Pero Juan ya no podía creer en esas palabras. El sufrimiento constante de su familia, la pobreza en la que vivían, parecía estar más allá de cualquier explicación divina. Miguel, su hermano menor, aún creía en las promesas de curación y salvación que la iglesia ofrecía, pero Juan veía todo eso como una forma de manipulación. El trabajo de Juan en la carpintería era su único escape. Pasaba horas esculpiendo madera, creando muebles y objetos que de alguna manera le daban algo de paz. Pero esa paz siempre era temporal, como si fuera un intento de escapar de un destino que no podía entender. Cuando no estaba trabajando, se retiraba a la pequeña oficina que había construido en el fondo de la casa, donde el sonido del martillo y el olor a madera lo envolvían, pero por más que trabajaba, el vacío interior no desaparecía. Cada día se sentía más distante de las respuestas que buscaba. ¿Qué lo hacía levantarse todas las mañanas? ¿Qué significaba verdaderamente la fe? ¿Cómo podía seguir viviendo en un lugar donde las respuestas eran dadas por otros, sin espacio para dudas o cuestionamientos? El calor del sol comenzaba a disminuir a medida que la tarde se acercaba. Juan caminaba por las calles estrechas del pueblo, su cuerpo pesado por el cansancio de un día de trabajo. Miró hacia la iglesia en el centro de la plaza.
Las puertas de madera estaban abiertas, como siempre, invitando a todos a entrar. Un grupo de niños corría alrededor de la iglesia, riendo y jugando. Pero para Juan, la iglesia era solo una construcción de piedra y madera, sin significado real. No entendía cómo la gente podía entregarse por completo a algo que él sentía vacío y opresivo. Fue en ese momento, mientras observaba las sombras extenderse por la plaza, que una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, si destruía aquello que representaba el poder de la iglesia en el pueblo, la gente finalmente podría ver lo que estaba mal. Lo que sucedía era un control disfrazado de piedad. Si rompía el púlpito de la iglesia, tal vez sería posible cambiar la forma en que todos veían la fe. Pero la duda, como una sombra, permaneció. No sabía si estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasaría con la gente, con el pueblo, con su propia alma si tomaba ese camino? Sus pasos lo llevaron hasta la oficina, donde el martillo y las herramientas de carpintería lo esperaban. Era como si, en ese momento, todo se alineara dentro de él, y la decisión comenzara a tomar forma de una manera que no podía ignorar. Miró sus manos callosas, las mismas que habían trabajado tanto por su sobrevivencia. Tal vez era el momento de dar un paso definitivo para cambiarlo todo. El sol de la tarde comenzaba a caer, extendiendo una cálida luz dorada sobre las casas de San Pedro del Río. Los últimos rayos iluminaban las calles polvorientas, creando sombras largas que parecían alargar el día de forma incesante. Juan caminaba lentamente hacia la iglesia, sin saber si realmente quería entrar o simplemente seguir su camino. Los pensamientos se agolpaban en su mente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el templo, pero no se sentía parte de aquello. Lo que veía ante él era más que una iglesia. Era un símbolo de todo lo que sentía que estaba mal en su vida, un recordatorio constante de su impotencia. La ciudad ya se encontraba en pleno bullicio, preparándose para la misa vespertina. Las calles se llenaban de gente que caminaba lentamente hacia la iglesia, como siempre. Mujeres con pañuelos en la cabeza, hombres con sombreros de paja, niños correteando entre las piernas de los adultos, todos siguiendo la misma rutina, como si el tiempo no tuviera significado. Todos, excepto Juan. Se detuvo frente a las puertas de madera de la iglesia, las cuales se abrían con facilidad al acercarse. Era una iglesia vieja, con paredes gruesas y ventanas altas, donde las imágenes religiosas llenaban cada rincón. El altar, en particular, siempre le había parecido una especie de trampa. Las figuras de los santos, las velas encendidas, todo aquello le resultaba más como un recordatorio de su propia insignificancia que un lugar de salvación. Su madre siempre le decía que Dios lo observaba desde allí, desde ese altar, pero él no podía dejar de pensar que esas palabras eran una forma de manipulación. Años de pobreza, años de sufrimiento. ¿Y qué obtenía a cambio? Nada. Solo promesas vacías. Juan cruzó la puerta sin pensarlo demasiado, su corazón golpeando su pecho con fuerza. Un murmullo bajo se escuchaba por todo el templo, pero él apenas podía oírlo, envuelto en sus propios pensamientos. Dio unos pasos hacia adelante, se detuvo ante el altar y miró la imagen de Cristo en la cruz. Esa figura, colgada en la pared como un trofeo de sufrimiento, era todo lo que la iglesia representaba para él, un sacrificio que nunca le había traído paz. ¿Qué hago aquí, madre?, susurró Juan para sí mismo, mirando al Cristo de la cruz. Un sentimiento de rabia comenzó a subir por su garganta, pero no podía dejar que se apoderara de él. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, el plan estaba tomando forma en su mente, y la idea de destruir el púlpito lo había convencido completamente. El sonido de pasos detrás de él lo hizo volverse. Era el padre Francisco, un hombre corpulento, con rostro severo y ojos duros como piedra. Había sido el sacerdote de San Pedro del Río durante tantos años que todos lo veían como una figura intocable, casi como si fuera una extensión de la iglesia misma. «Juan, hijo, ¿estás bien?», preguntó el padre Francisco con voz grave. Su mirada era inquisitiva,
como si estuviera tratando de leer el alma de Juan. Juan no respondió de inmediato. Observó al sacerdote por un momento, como si estuviera buscando algo en su rostro, algo que pudiera darle una respuesta, una justificación para todo lo que había estado sintiendo en los últimos años. Pero no la encontró. En su lugar vio a un hombre que representaba todo lo que él repudiaba. Un hombre que, al igual que la Iglesia, no entendía el sufrimiento real de las personas. Solo estoy pensando, Padre, pensando en todo lo que está mal en este lugar. Su voz se quebró por un momento, pero se recompuso rápidamente. El padre Francisco frunció el ceño, y su expresión se tornó aún más seria. No entiendo lo que quieres decir, Juan. ¿Acaso la fe te ha fallado? ¿Es esto lo que te preocupa? El tono de su voz mostraba una mezcla de desconcierto y una pizca de indignación. Juan lo miró con una mezcla de desesperación y frustración. Sus palabras eran una bomba esperando explotar, pero no sabía cómo lanzarla. No, padre, no es que la fe me haya fallado, es que nunca me ha dado nada. Todo lo que veo es miseria, pobreza, injusticia, y todo esto lo justifica la Iglesia. ¿Qué clase de fe es esa? Una fe que no hace más que hacernos conformarnos con lo que tenemos, sin luchar por algo mejor. El padre Francisco se acercó un paso más, su mirada fiera como la de un león que estaba a punto de atacar. Juan, no hables así de la fe. La Iglesia es la guía de nuestra vida, nuestra esperanza. ¿Acaso no lo ves? Todo lo que tenemos es gracias a Dios y a la Iglesia. Tu madre lo sabe, tú lo sabes. ¿Cómo puedes hablar de esa manera? La rabia de Juan creció en su interior, pero no la dejó salir. Sabía que hablar con el padre Francisco era inútil. La brecha entre lo que él creía y lo que el sacerdote defendía era demasiado grande. Lo único que le quedaba era la acción. Una acción que, aunque violenta, parecía ser la única forma de mostrar su desobediencia, su rechazo a lo que veía como una mentira disfrazada de salvación. Lo siento, padre, pero no puedo seguir creyendo en lo que ustedes llaman fe. Las palabras salieron de su boca con una fuerza renovada. Juan no sentía miedo, solo una determinación que había estado guardando por años. El sacerdote lo observó en silencio por un largo momento. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y enfado. Juan giró sobre sus talones y se alejó de él sin mirar atrás. Ya no podía soportar más esa sensación de opresión. La Iglesia, el sacerdote, todos esos símbolos de una religión que no lograba entender, lo habían empujado al límite. Mientras caminaba hacia la salida, una idea más clara se formó en su mente. Destruir el púlpito sería el acto definitivo, el acto de rebelión. Lo haría para mostrarle a todos, a cada uno de los habitantes de San Pedro del Río, que había algo más allá de la fe ciega, algo más allá de la resignación que la Iglesia promovía. La Iglesia, ese edificio que se alzaba sobre el pueblo como una torre de control, pronto dejaría de ser un lugar de adoración para muchos. Para él sería un lugar donde comenzaría una nueva lucha. Pero ¿sería esta la decisión correcta? ¿Qué consecuencias tendría para él, para su familia, para la ciudad? El ruido de las puertas cerrándose a su espalda parecía confirmar lo que ya había decidido. Ahora solo quedaba actuar. Era ya de noche cuando Juan regresó a su casa. Sus pasos resonaban vacíos en las calles desiertas de San Pedro del Río. La ciudad dormía, y el único sonido era el de las hojas que crujían con el viento cálido. Juan caminaba con la mente nublada, aún procesando la confrontación con el padre Francisco. Sus palabras seguían dándole vueltas en la cabeza, pero ya no había marcha atrás. La idea de destruir el púlpito se había enraizado en su interior, y la sensación de rebelión lo consumía como un fuego. Al llegar a su hogar, Juan se dirigió directamente a su taller. El espacio estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba a través de las rendijas de la ventana. El sonido del viento a través de los árboles parecía más fuerte de lo usual, como si la naturaleza misma lo estuviera observando, esperando. Juan no encendió las luces. No las necesitaba.
El silencio del lugar, interrumpido solo por el susurro del viento, lo envolvía de manera que sentía una extraña conexión con algo más grande que él. Tomó el machete que tenía sobre la mesa de trabajo. El metal frío tocó sus manos y una sensación de poder recorrió su cuerpo. Lo miró por unos momentos, analizando el filo, la fuerza con la que podría golpear el púlpito de la iglesia, destruir todo lo que representaba, pero en ese instante algo lo detuvo. Una ráfaga de viento muy fuerte entró por la ventana, sacudiendo la cortina, y el sonido que produjo parecía un susurro profundo, un suspiro lejano que no lograba comprender. Entonces ocurrió algo que nunca habría imaginado. De repente, una luz brillante y cegadora llenó el espacio del taller. Juan dio un paso atrás, entrecerrando los ojos, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. La luz no provenía de ninguna fuente visible. Era como si todo el aire a su alrededor se hubiera iluminado. Una presencia, una fuerza invisible, parecía envolverlo, y su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por una extraña mezcla de ansiedad y curiosidad. «Juan», dijo una voz. Era suave, profunda, llena de calma, pero también de una autoridad indescriptible. Juan dio un brinco, girando rápidamente hacia la dirección de la voz. No había nadie. Estaba completamente solo en el taller, o al menos eso pensaba. Su respiración se aceleró mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había imaginado todo? ¿Era la ansiedad, el cansancio o algo más? La luz que llenaba el cuarto se desvaneció gradualmente, y con ella el aire se calmó. Sin embargo, la sensación de que algo inusitado había sucedido no desapareció. Algo lo observaba, algo que estaba más allá de su comprensión. Al principio pensó que había sido un sueño o una alucinación, pero cuando volvió a mirar el machete en sus manos, algo le dijo que no lo era. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz titubeante, sin saber si lo decía en voz alta o solo en su mente. De repente, la luz volvió a llenar la habitación, esta vez más cálida, y una figura apareció frente a él. Era una figura humana, pero su presencia irradiaba una paz inusitada. Juan, paralizado, observó cómo la figura se materializaba lentamente, como si saliera de la misma luz que lo rodeaba. Era una figura masculina, con una barba de aspecto sereno, ojos profundamente compasivos. Vestía ropas sencillas, una túnica de color blanco que brillaba suavemente, como si estuviera hecha de luz. Juan no podía hablar. La figura ante él parecía demasiado real, demasiado tangible para ser una simple aparición. No era una visión, era algo más. «Juan», dijo nuevamente la figura, esta vez con un tono aún más cercano, como si lo estuviera llamando desde lo más profundo de su ser. «No temas». Juan no podía apartar la mirada. El aire se volvió pesado, pero de una manera tranquila, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Su mente no podía procesar lo que sucedía. No entendía, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. «¿Quién eres?», preguntó por fin, recuperando algo de su voz. «Soy el que camina entre los hombres, el que fue crucificado por amor, el que te ha traído hasta aquí. Mi nombre es Jesús». Las palabras cayeron como un peso sobre el corazón de Juan. La sorpresa lo dejó sin aliento. En su mente, todo lo que había conocido hasta ese momento se desmoronaba, y solo quedaba la presencia de esa figura que, aunque no lo tocaba, lo llenaba por completo. «¿Jesús?», repitió, sus ojos buscando algún signo de engaño en esa figura. Pero no había nada falso. No podía explicarlo, pero sabía que esto era real, al menos más real que cualquier otra cosa que había experimentado en su vida. La figura asintió, y Juan, abrumado, cayó de rodillas en el suelo. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Sentía una paz profunda, una sensación que nunca había experimentado antes. «No tienes que temer, Juan». La voz de Jesús era suave, pero llena de una autoridad tranquila que no dejaba lugar a dudas. «Tu corazón está lleno de ira, pero tu alma anhela la paz.
No luches contra tu fe, sino contra lo que distorsiona la verdadera fe. Las palabras calaron hondo en Juan. La furia que sentía, la rebelión que había crecido dentro de él, comenzó a desmoronarse, como si algo lo hubiera tocado en lo más profundo de su ser. «Te he escuchado, Señor», susurró, temblando levemente. Nunca había sentido algo así. Nunca se había rendido ante algo más grande que él mismo, pero en ese momento sabía que no podía seguir adelante con su plan de destruir la iglesia. La figura asintió como si hubiera estado esperando ese reconocimiento, y antes de que Juan pudiera hacer más preguntas, la luz comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una brisa suave llevándose la oscuridad. La presencia de Jesús se desvaneció también, y el taller volvió a quedar en la penumbra. Juan se quedó allí, de rodillas en el suelo, completamente inmóvil. El viento afuera aún soplaba fuerte, pero él ya no lo oía. Solo podía escuchar el latir de su corazón, acelerado, pero con una calma que nunca antes había experimentado. ¿Qué acababa de suceder? ¿Era real? ¿O solo había sido un sueño, una visión provocada por su mente en caos? La respuesta no venía de sus pensamientos. La respuesta estaba en su corazón, y ese corazón ya no latía con ira. Ahora latía con una nueva pregunta, con una nueva misión. ¿Cómo podía ahora vivir según lo que había experimentado? El día siguiente amaneció cálido y silencioso, con el cielo despejado como si el mundo entero estuviera esperando una señal. Juan se levantó temprano, como siempre, pero algo había cambiado en su interior. La visita de la figura que había visto la noche anterior seguía viva en su mente, aunque no entendía completamente lo que había sucedido. Sin embargo, lo que sí sabía era que algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía esa rabia quemante que lo había impulsado a destruir la iglesia. Ahora en su lugar había una calma extraña y una nueva pregunta que rondaba su cabeza. ¿Qué debía hacer con este nuevo conocimiento? Con pasos lentos se dirigió hacia la plaza del pueblo. A medida que caminaba, el bullicio de las primeras actividades matutinas comenzaba a llenar el aire. Las mujeres salían de sus casas con cestas de frutas y verduras, mientras los hombres se reunían en pequeños grupos para discutir los asuntos del día. Sin embargo, cuando Juan pasaba cerca, sentía que los murmullos se callaban, como si algo en su presencia hubiera cambiado. No era algo que pudiera poner en palabras, pero sí lo sentía. Sus vecinos lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza, como si hubiera hecho algo fuera de lo común. Al llegar a la iglesia, el ambiente era el mismo de siempre. El campanario resonaba con la llamada a la misa y los fieles comenzaban a reunirse frente a las puertas. Pero algo en el aire parecía distinto. La iglesia ya no era un lugar que lo acogiera como antaño. Para él, ahora representaba algo completamente diferente, una institución de poder que había estado manipulando la fe de su pueblo. Miró a su alrededor y vio las caras conocidas de los aldeanos. Algunos lo saludaron tímidamente, otros simplemente lo ignoraron, pero todos parecían tener algo que decir sobre él. «Juan ha cambiado», murmuraban entre ellos. «Se le ha ido la cabeza», se oía también. Algunos de los más ancianos, como doña Rosa, su madre, le decían con preocupación que no debía cuestionar tanto, que la fe era la fe y que el propósito de la vida era seguir la voluntad de Dios sin preguntar demasiado. Pero Juan ya no podía escuchar esos comentarios. Sentía que algo más grande que las simples palabras le estaba hablando, algo que le decía que su lucha no era contra la iglesia, sino contra aquellos que distorsionaban la fe para sus propios fines. El encuentro con la figura que había llamado a su puerta la noche anterior lo había dejado sin palabras, pero también lo había llenado de una nueva comprensión. No podía simplemente irse a su casa y olvidarlo. Algo debía hacer, pero aún no sabía qué. Fue en ese momento cuando apareció don Francisco, el sacerdote del pueblo. Lo vio acercarse con paso firme, su rostro impasible, como siempre. El hombre no perdía ocasión para mostrar su autoridad, y esa mañana no era diferente. Juan lo observó mientras se acercaba.
Sabía que las palabras que saldrían de los labios de don Francisco serían firmes y seguramente no le serían agradables. «Juan, hijo mío, ¿qué estás haciendo aquí?», dijo don Francisco con voz grave. No había un saludo, solo una acusación implícita en su tono. Sus ojos eran duros, fríos, y reflejaban la desaprobación de alguien que había visto todo, pero no entendía. Juan no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos sintiendo la presión de la situación. Finalmente, con un suspiro, dijo: «Estoy aquí porque he cambiado. He visto algo que no puedo ignorar. He entendido que la fe no es lo que ustedes me dijeron que era. No es solo seguir órdenes, es algo mucho más grande, algo que no puede ser controlado por los hombres». El sacerdote lo miró fijamente. Su expresión no cambió, pero sus ojos mostraban una incomodidad que no estaba acostumbrado a mostrar. Sabía que Juan había tocado algo profundo, algo que no se podía refutar con simples palabras. «Juan», dijo el padre, dejando escapar un suspiro, «no sabes lo que estás diciendo. La iglesia, la fe, la doctrina, todo eso nos da orden, nos da propósito. No podemos permitir que uno solo se convierta en la voz del caos, de la duda. Si todos comenzamos a cuestionarlo, todo se vendrá abajo». Juan lo miró. La tensión entre ambos era palpable. Sabía que don Francisco no lo entendería, que su visión estaba tan arraigada en la tradición que cualquier palabra que viniera de él sobre la fe verdadera se perdería en el viento. Pero aún así, sentía la necesidad de seguir. «No estoy destruyendo la fe, padre. Lo que quiero es que la gente vea la verdad, la verdadera fe. No quiero que sigan ciegamente a una institución que ha manipulado sus vidas por generaciones. Esto no es lo que Jesús quería. No quiero ser parte de una iglesia que pone el poder por encima del amor». La respuesta de don Francisco fue inmediata, rápida y feroz. «Estás equivocado, Juan. Te has dejado engañar por las ideas de los que no entienden nada. La iglesia es la que guía a las almas hacia el cielo. No puedes destruirla, no puedes destruir lo que Dios ha establecido. Si sigues por este camino te perderás». La gravedad de sus palabras cayó como un golpe sobre Juan, pero algo dentro de él lo mantenía firme. No podía retroceder ahora, no después de todo lo que había vivido. Sintió un peso en su pecho, pero también una fuerza que le decía que estaba en el camino correcto. La conversación terminó de manera abrupta, y don Francisco se dio la vuelta, dejando a Juan allí, solo con sus pensamientos y su creciente sentido de misión. Mientras veía alejarse al sacerdote, el murmullo del pueblo parecía intensificarse. Sabía que sus palabras no pasarían desapercibidas. La noticia de su enfrentamiento con el sacerdote pronto correría por todo San Pedro del Río. La gente comenzó a mirarlo de manera diferente, y Juan lo sabía. Algunos lo verían como un hereje, otros como un líder, pero para él ya no importaba lo que pensaran. Lo que importaba era lo que había sentido en su corazón. Sabía que había tomado un paso hacia algo más grande, algo que no podía explicar del todo, pero que lo movía con una fuerza que nunca antes había experimentado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las montañas cercanas, Juan sintió que el peso de su decisión lo envolvía. ¿Sería capaz de cambiar la dirección de su vida, de cambiar la de su pueblo? ¿O acabaría como un hombre que, en su lucha por la verdad, había perdido todo lo que amaba? Solo el tiempo lo diría. La mañana siguiente, el aire parecía más pesado, como si la tierra misma estuviera esperando a que Juan tomara una decisión. La luz del sol atravesaba las nubes, pero el cielo, aunque despejado, no transmitía la misma calma de siempre. Juan salió de su casa en silencio, caminando con paso firme pero lento, mientras su mente seguía dando vueltas a las palabras del padre Francisco. Las dudas seguían presentes, pero también había algo más, una convicción interna que lo empujaba hacia adelante. La decisión que había tomado la noche anterior de no destruir la iglesia se sentía como un peso menos en su pecho. Sin embargo, esa sensación de libertad traía consigo nuevas preguntas.
una serie de interrogantes que no podía ignorar. ¿Qué era lo que realmente quería hacer? ¿Cómo podía entender lo que había experimentado? ¿Cómo podía reconciliar su vida con esa visión que había tenido de Jesús? La respuesta no estaba en la iglesia, ni en los sermones que escuchaba todos los domingos. Estaba en él mismo, en su interior, y eso lo aterraba. Sabía que no podía hacerlo solo, no podía seguir buscando respuestas en su propio pueblo, en su rutina diaria. Necesitaba salir, alejarse de todo lo que conocía para encontrar la claridad. Pero, ¿a dónde ir? ¿Quién podía ayudarlo a entender lo que sentía? Fue entonces cuando recordó a un viejo amigo de su infancia, Martín, un hombre que había sido sacerdote en su juventud, pero que, tiempo atrás, había dejado la iglesia para vivir una vida más libre, más conectada con la tierra y con los elementos. Martín se había alejado del sacerdocio por sus propios motivos, buscando un tipo de espiritualidad más profunda y personal. Aunque no lo había visto en años, Juan recordaba sus palabras con claridad. Martín nunca había hablado de religión de una manera convencional. Para él, la fe era algo que se vivía a través de la experiencia, no de dogmas ni estructuras rígidas. Con esa idea en mente, Juan decidió partir en busca de Martín. Su amigo vivía en las montañas, en una pequeña cabaña aislada, lejos de la ciudad y de las influencias de la iglesia. Era un lugar al que muy pocos se atrevían a ir, pero Juan sentía que era allí donde encontraría alguna respuesta. El viaje fue largo, y el camino no fue fácil. Las montañas, con su terreno escarpado y su vegetación densa, parecían un obstáculo en sí mismas, pero Juan no se detuvo. Cada paso que daba lo acercaba más a las respuestas que buscaba, aunque no sabía qué respuestas encontraría. Mientras caminaba, el sol abrasaba su espalda, y el viento que había sido su constante compañía se convirtió en un recordatorio de que estaba alejándose de su hogar, de su ciudad, de todo lo que conocía. Los días pasaban lentamente mientras Juan avanzaba por el sendero. Pasaba las noches al raso, acurrucado bajo un cielo estrellado, y sentía cómo el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. La vastedad de la naturaleza, el silencio de las montañas, la serenidad del paisaje, todo parecía hacer eco de las preguntas que aún le rondaban la cabeza. ¿Qué debía hacer con su vida? ¿Qué significaba verdaderamente la fe? ¿Qué estaba buscando? Finalmente, después de varios días de marcha, Juan llegó a la cabaña de Martín. Era una construcción pequeña, de madera, con una chimenea que se elevaba hacia el cielo. El lugar estaba rodeado de árboles frondosos y flores silvestres, y la paz que emanaba del entorno era palpable. Martín estaba allí, sentado junto al fuego, con una expresión tranquila como si hubiera estado esperando a Juan. «Juan», dijo Martín al verlo, con una sonrisa leve pero sincera, «sabía que llegarías». Juan no sabía qué decir. Estaba agotado, cansado tanto física como emocionalmente. La fatiga del viaje, la lucha interna que había vivido durante los últimos días, todo parecía acumularse en su pecho. No sabía si debía venir, Martín. Su voz sonó temblorosa, como si las palabras estuvieran luchando por salir. He pasado por tanto, no sé si estoy haciendo lo correcto. He tenido visiones, y no entiendo nada de lo que está pasando. Martín lo miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera analizando cada palabra que Juan había dicho, antes de levantarse lentamente y caminar hacia él. Las respuestas no vienen de las palabras, Juan, dijo Martín suavemente, con una calma que contrastaba con la agitación de Juan. Las respuestas vienen cuando te escuchas a ti mismo, cuando te permites sentir lo que está dentro de ti, sin juzgarlo. Juan lo miró confundido. No entendía del todo lo que Martín quería decir. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. Martín sonrió, aunque con una sonrisa triste. Se sentó frente a Juan y lo miró con una mirada profunda, como si pudiera ver todo lo que estaba sucediendo dentro de él. La fe, Juan, no es algo que te den desde afuera, no es algo que puedas recibir como un regalo de otros. La fe está en ti, en cómo eliges vivir tu vida.
No se trata de seguir reglas ni de agradar a otros. Se trata de encontrar lo que es verdadero para ti, lo que resuena en tu corazón. Juan escuchaba atentamente y algo dentro de él comenzaba a hacer clic. Las palabras de Martín eran diferentes a las de la iglesia, diferentes a todo lo que había oído antes. Era como si Martín hablara directamente a su alma, tocando algo en su interior que no había sido escuchado en mucho tiempo. ¿Y cómo sé qué es lo que está bien?, preguntó Juan buscando respuestas en la voz de su amigo. Martín guardó silencio por un momento, como si meditara sobre la pregunta. Luego habló con voz firme pero cálida. No se trata de saber lo que está bien, Juan. Se trata de saber lo que te hace sentir en paz contigo mismo. No hay una única verdad. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, su propia experiencia. Pero solo cuando te permites caminar sin miedo, sin las restricciones de lo que otros piensan o dicen, es cuando realmente comienzas a encontrar lo que buscas. Las palabras de Martín calaron hondo en Juan. Un peso pareció levantarse de su pecho, y por primera vez en días se sintió ligero, como si hubiera dado un paso hacia algo importante. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero lo que sentía en ese momento era claro. Su camino era suyo, y debía seguirlo a su propio ritmo, sin importar las expectativas de los demás. El viaje de autoconocimiento de Juan apenas comenzaba, pero sabía que había dado el primer paso hacia la verdad. El regreso de Juan al pueblo no fue sencillo, aunque en las montañas había encontrado paz y claridad con las palabras de Martín. Al volver a San Pedro del Río, sintió nuevamente el peso de las miradas y los murmullos. La plaza estaba llena de gente esa mañana, niños corriendo, mujeres regateando en el mercado, hombres discutiendo sobre la cosecha. Pero cuando Juan apareció, las conversaciones se interrumpieron brevemente. Algunos lo saludaron con frialdad, otros lo miraron con desconfianza, como si fuera un extraño en su propio hogar. Juan respiró hondo y siguió caminando. El calor del sol caía sobre su rostro, pero lo que más lo agobiaba eran las dudas. Sabía que necesitaba fuerzas para seguir adelante, y esas fuerzas solo podían venir de aquellos que siempre habían estado a su lado, su madre y su hermano. Al llegar a su casa, el aroma a tortillas recién hechas lo envolvió, dándole una sensación de hogar que tanto necesitaba. Doña Rosa estaba en la cocina, moviendo lentamente una cuchara de madera en una olla de frijoles. Su cabello gris estaba recogido en un moño sencillo, y su rostro reflejaba los años de esfuerzo y sacrificio. Al verlo entrar, levantó la vista y sonrió, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Hijo, gracias a Dios volviste», dijo, dejando la cuchara a un lado para acercarse a abrazarlo. «Estaba rezando por ti todas las noches». Juan la abrazó con fuerza. Sentía la fragilidad de su madre, pero también su fortaleza espiritual. Esa mujer había soportado tanto, y aún así seguía firme, sin perder la fe que lo mantenía todo en pie. «Madre, he visto cosas», dijo en voz baja, intentando encontrar las palabras correctas. «No sé cómo explicarlo, pero sé que no estoy loco». Algo sucedió, algo real. Doña Rosa lo miró con ternura, acariciando su rostro con una mano temblorosa. «Yo te creo, hijo. No importa lo que diga el pueblo, ni el padre Francisco. Si tu corazón lo siente, entonces es verdad. Dios habla de muchas maneras, y no siempre a través de los hombres que llevan sotana». Las palabras de su madre fueron un bálsamo. Juan sintió que, al menos en ella, tenía un refugio seguro. Pero aún necesitaba hablar con Miguel. El muchacho estaba en el patio, reparando una vieja bicicleta. Sus manos estaban cubiertas de grasa, y su rostro mostraba la energía de la juventud, mezclada con la inquietud de quien busca su lugar en el mundo. Al ver a Juan, sonrió ampliamente y dejó la bicicleta a un lado para correr hacia él. «Hermano», exclamó Miguel abrazándolo con fuerza, «pensé que no volverías. La gente anda diciendo de todo, que te fuiste porque estabas perdido, que te rebelaste contra Dios. Yo no sé qué creer». Juan lo miró a los ojos, notando la mezcla de duda y admiración.
Miguel era joven, pero ya entendía las tensiones del pueblo. No estoy perdido, Miguel. He visto algo que cambió mi vida. No fue un sueño ni una ilusión. Jesús se me apareció. Miguel abrió los ojos sorprendido, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Jesús?, repitió, incrédulo. ¿De verdad lo dices en serio? Juan asintió con firmeza. Sí. Él me habló. Me dijo que mi lucha no es contra la fe, sino contra quienes la distorsionan. Yo no entendí todo en ese momento, pero ahora sé que debo seguir ese camino. No se trata de destruir, se trata de renovar. Miguel se quedó en silencio por unos segundos, procesando las palabras. Luego sonrió débilmente y le dio una palmada en el hombro. Hermano, si tú lo dices, yo te creo. No porque lo entienda todo, sino porque sé que no me mentirías. Siempre has buscado lo correcto, aunque a veces te dejes llevar por la rabia. Yo estaré contigo, pase lo que pase. Esas palabras encendieron una chispa en el corazón de Juan. No estaba solo. Tenía a su madre, que lo sostenía con su fe inquebrantable, y a Miguel, que confiaba en él sin reservas. Esa tarde, los tres se sentaron juntos a la mesa. El calor de los frijoles recién servidos, el olor a maíz tostado y la presencia de su familia le recordaron a Juan que todavía tenía raíces fuertes. Doña Rosa habló con calma, como si sus palabras vinieran de una sabiduría ancestral. Hijo, la gente siempre tendrá miedo de lo que no entiende. Pero recuerda que no estamos solos. El mismo Jesús que se te apareció también está con nosotros. No dejes que el odio te consuma. Camina con amor aunque te cierren las puertas. Miguel asintió con entusiasmo. Si quieres hablar, yo hablaré contigo. Si quieres enfrentarte al Padre Francisco, yo estaré a tu lado. No importa lo que digan, somos familia. Juan los miró, conmovido hasta las lágrimas. La fuerza que buscaba fuera, en montañas y caminos lejanos, estaba allí, en su propio hogar. Tal vez no tenían riquezas ni poder, pero tenían algo mucho más fuerte: unidad. Al caer la noche, mientras el viento soplaba suavemente por las ventanas, Juan salió al patio y levantó la vista al cielo estrellado. El recuerdo de la aparición aún ardía en su memoria, pero ahora no lo asustaba. Por primera vez, no se sentía solo. Tenía a su madre que lo sostenía con su fe y a su hermano que lo apoyaba con su lealtad. Ese pensamiento lo llenó de determinación. Sabía que las pruebas apenas comenzaban, que la oposición crecería, que el Padre Francisco no se quedaría de brazos cruzados. Pero ahora tenía claro algo que antes no había visto. No estaba luchando solo. El silencio de la noche lo envolvió, pero en su interior una voz susurraba con fuerza. Con amor y con verdad, ningún enemigo podrá derribarte. La tranquilidad que Juan había encontrado en su hogar no tardó en verse amenazada. En los días siguientes, el rumor de sus palabras y de la visión que había confesado comenzó a recorrer San Pedro del Río como un fuego que se expande con el viento seco. La gente murmuraba en las calles, en el mercado, incluso a la salida de la iglesia. Algunos lo llamaban loco, otros hereje, y unos pocos, en voz baja, decían que tal vez había visto algo verdadero. La división en el pueblo se hacía cada vez más evidente. Don Francisco, al darse cuenta de que su autoridad estaba siendo cuestionada, comenzó a moverse con rapidez. Desde el púlpito su voz resonaba fuerte, cargada de indignación y temor. «Hijos míos», proclamaba en la misa, «no se dejen engañar por falsas visiones, ni por hombres confundidos. El demonio también se disfraza de luz para apartarnos del camino de Dios». Sus palabras iban dirigidas a todos, pero cada mirada que lanzaba hacia los bancos donde solía sentarse la familia de Juan dejaba claro el verdadero objetivo de su mensaje. El sacerdote utilizaba la fuerza de la tradición y del miedo para mantener al pueblo bajo control, y aunque muchos lo seguían, algunos comenzaban a preguntarse en silencio si lo que Juan había dicho no contenía un destello de verdad. Juan, mientras tanto,
luchaba consigo mismo. Las noches se le hacían largas, llenas de pensamientos que lo acosaban como sombras. A veces, el recuerdo de la aparición de Jesús lo llenaba de fuerza y esperanza, pero en otras ocasiones, la duda lo consumía. ¿Y si de verdad había sido una ilusión? ¿Y si todo lo que había sentido no era más que fruto de su desesperación? Una noche, sentado en el patio bajo la luz de la luna, Miguel se le acercó. «Te noto inquieto, hermano», dijo, sentándose a su lado. «Desde que regresaste, pareces cargar un peso enorme». Juan suspiró, frotándose el rostro con ambas manos. «Es que no sé, Miguel. A veces siento que lo que vi fue real, tan real que aún lo siento en la piel. Pero luego escucho al Padre Francisco y me lleno de dudas. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si estoy arrastrando a mamá, a ti, a todos a un error?» Miguel lo miró con seriedad, pero sin vacilar. «No digas eso. Yo sé que lo que viste fue real porque tú lo creíste. Nunca te había visto hablar con esa convicción. Nunca te había visto con tanta claridad. La gente tiene miedo, Juan, pero eso no significa que tú estés equivocado». El silencio volvió a envolverlos. El canto de los grillos llenaba la noche, y el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Juan pensó en las palabras de su hermano y sintió que, aunque la duda lo perseguía, también tenía un ancla que lo mantenía firme. Mientras tanto, la oposición de don Francisco crecía. El sacerdote comenzó a visitar a los vecinos, uno por uno, advirtiéndoles que acercarse a Juan era ponerse en peligro espiritual. Prometía bendiciones especiales, curaciones y favores divinos a quienes se mantuvieran fieles a la Iglesia sin cuestionar. Algunos aceptaban, por miedo o conveniencia. Otros, en cambio, empezaban a mirar a Juan con una mezcla de respeto y temor. Doña Rosa, aunque callada, también sentía el peso de esa división. Una tarde, mientras preparaba la comida, le dijo a su hijo: «Hijo, la fe de este pueblo siempre ha estado en manos del Padre Francisco. No es fácil para ellos aceptar algo diferente, pero recuerda, la verdad nunca ha sido un camino fácil». Juan la miró, conmovido por su fortaleza. «Madre, temo que nos ataquen, que nos rechacen, que nos dejen solos». Doña Rosa sonrió con suavidad, acariciándole la mejilla. «Aunque todo el pueblo nos dé la espalda, nunca estaremos solos si caminamos con la verdad». Las palabras de su madre lo sostuvieron durante días, pero el conflicto interno no desaparecía. La imagen de Jesús en su taller seguía viva. Sus palabras resonaban en su memoria. «Tu lucha no es contra la fe, sino contra lo que la distorsiona». Y sin embargo, cada vez que escuchaba las condenas del sacerdote, la duda se abría paso como una grieta en una pared. Un día, mientras trabajaba la madera en su taller, escuchó pasos acercándose. Al levantar la vista, vio a un grupo de vecinos observándolo desde la entrada. Entre ellos estaba don Manuel, un anciano respetado por todos. «Juan», dijo el anciano con voz grave, «venimos a preguntarte algo. Dicen que tuviste una visión, que Jesús se te apareció. Queremos saber si es verdad». Juan dejó el martillo sobre la mesa y los miró a los ojos, uno por uno. Había miedo en sus rostros, pero también un deseo genuino de escuchar. «Sí», respondió sin titubear, «fue real, y no me pidió que destruyera la fe, sino que la viviera de verdad, sin abusos ni cadenas». Los murmullos comenzaron entre los presentes. Algunos se persignaron, otros bajaron la cabeza. Don Manuel lo observó con detenimiento y tras unos segundos asintió levemente. «Hablas con sinceridad, hijo. Puede que no todos te crean, pero yo te escucho». Ese pequeño gesto fue suficiente para darle a Juan un rayo de esperanza. No estaba completamente solo. Algunos, aunque pocos, comenzaban a escuchar. Sin embargo, sabía que esa apertura no pasaría desapercibida para don Francisco, y con cada paso que daba, la tensión en el pueblo se intensificaba. Aquella noche, mientras el viento soplaba fuerte y el cielo se cubría de nubes, Juan comprendió que su lucha apenas comenzaba. Ya no era solo un conflicto con el sacerdote, sino también con sus propias dudas. Tendría que aprender a caminar entre la fe y la incertidumbre,
enfrentando no solo la oposición externa, sino también las batallas más feroces dentro de sí mismo. El aire de San Pedro del Río se volvía más pesado con cada día que pasaba. La tensión era visible en los rostros de la gente, en los silencios incómodos del mercado y en las conversaciones apresuradas que se detenían cuando Juan aparecía. Su corazón, aunque fortalecido por la fe que había comenzado a despertar en él, seguía buscando algo más, una claridad que aún no lograba alcanzar. Sabía que la visión de Jesús había sido real, pero también entendía que, para caminar con firmeza, necesitaba aprender a escuchar y a discernir. Fue su madre quien, una tarde, le habló de un anciano que vivía en un poblado cercano, un hombre conocido por su sabiduría y por mezclar la tradición católica con los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Lo llamaban Don Aurelio, y muchos lo visitaban en busca de consejo, aunque no todos se atrevían a admitirlo públicamente por miedo a la desaprobación de la Iglesia. Dicen que don Aurelio sabe escuchar lo que los demás no quieren oír, comentó doña Rosa mientras servía el café. Tal vez él pueda ayudarte a entender lo que viste, hijo. Juan la miró en silencio, sintiendo en su interior que ese consejo era más que oportuno. Esa misma tarde decidió emprender el camino hacia el poblado vecino. El sendero era largo, bordeado por nopales y magueyes, y el sol caía con fuerza sobre su espalda, pero su determinación lo mantenía firme. Al llegar encontró a don Aurelio sentado bajo un mezquite, con un sombrero ancho que le cubría el rostro y un bastón tallado con símbolos antiguos en la mano. Sus ojos, cuando se levantó para mirarlo, eran profundos y brillaban con una sabiduría tranquila. «Te estaba esperando, muchacho», dijo con voz pausada pero firme. «El viento ya me había hablado de ti». Juan se estremeció. No había dicho una sola palabra, y ya aquel hombre parecía conocer su historia. «No sé si puede ayudarme, don Aurelio», respondió con humildad. «He visto cosas que no comprendo. He escuchado palabras que me cambiaron la vida, pero sigo sin entender lo que debo hacer». El anciano lo invitó a sentarse junto a él, y durante horas hablaron. Don Aurelio le explicó que la fe no era solo un camino de rezos y normas, sino también de conexión con la tierra, con la vida misma y con los demás. «Jesús vino a enseñarnos amor, no cadenas», dijo el anciano mientras acariciaba el polvo del suelo con sus dedos. «Pero los hombres han tomado ese amor y lo han convertido en poder. Tú viste lo verdadero, hijo, pero tu lucha no será contra personas de carne y hueso. Será contra las mentiras que ellos han sembrado en los corazones». Juan lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era como agua fresca en un desierto. «¿Y cómo luchar contra esas mentiras?», preguntó con ansiedad en la voz. Don Aurelio sonrió suavemente. «No con violencia, Juan. No con un machete ni con rabia. La verdad no necesita destruir, necesita iluminar. Si tú hablas con sinceridad, si tu vida refleja lo que viste, la gente lo sentirá. Puede que muchos te rechacen, pero otros reconocerán la verdad en tu mirada». Las palabras del anciano lo llenaron de una calma profunda. Por primera vez, entendía que su camino no sería un enfrentamiento físico, sino una batalla en el corazón de su gente. Antes de marcharse, don Aurelio colocó una mano sobre su hombro y le dijo: «Recuerda, la verdadera fuerza no está en el grito, sino en el silencio que sostiene la verdad. No estás solo aunque el pueblo te dé la espalda». Juan regresó a San Pedro del Río con el corazón renovado. Pero no fue el único encuentro que tendría en su búsqueda. Días después, Miguel lo llevó a conocer a una mujer llamada María Xochitl, una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Ella era respetada por sus conocimientos en medicina tradicional, pero también temida por algunos que la llamaban bruja. María Xochitl lo recibió con una mirada intensa, sus largos cabellos negros recogidos en una trenza y collares de semillas y piedras que colgaban sobre su pecho. «Tu espíritu está inquieto, Juan», dijo apenas lo vio entrar. «Has visto lo sagrado, pero aún cargas con la duda». Juan no supo cómo responder,
pero ella no lo dejó hablar. Lo llevó a un pequeño altar donde ardían velas y descansaban flores frescas. Allí le pidió que cerrara los ojos. Con voz firme, comenzó a entonar un canto suave en náhuatl, un sonido que parecía venir de lo más profundo de la tierra. En medio de esa melodía, Juan sintió que su corazón se abría. Las imágenes de su visión regresaron con fuerza, pero esta vez no como un recuerdo que lo atormentaba, sino como una guía que le mostraba claridad. Al terminar, María Xochitl le habló con serenidad. Jesús se te apareció porque tu corazón estaba listo. Pero no basta con verlo, Juan. Debes caminar como Él, hablar como Él, amar como Él. Esa es tu misión. Juan abrió los ojos con lágrimas en el rostro. Nunca había sentido tanta certeza. Esa noche, al volver a casa, compartió con Miguel y su madre lo que había aprendido. Doña Rosa lloró al escuchar que no estaba solo, que había encontrado maestros que lo habían ayudado a comprender mejor su camino. Miguel, con entusiasmo juvenil, le dijo: «Entonces, hermano, lo que sigue es caminar con esa verdad, aunque el pueblo entero se nos ponga en contra». Juan asintió con una determinación renovada. Ahora sabía que no bastaba con haber visto. Debía vivir, debía enseñar, debía resistir. Y aunque los días que venían serían aún más difíciles, la semilla ya había sido plantada en su corazón. El viento soplaba fuerte aquella noche en San Pedro del Río, y aunque los rumores contra él seguían creciendo, Juan sentía que algo nuevo estaba naciendo. No solo dentro de él, sino en todo el pueblo, como una llama que apenas empezaba a encenderse. Los días siguientes en San Pedro del Río se llenaron de rumores cada vez más intensos. La gente hablaba en voz baja, como si temieran ser escuchados por el propio aire. Algunos decían que Juan estaba poseído, otros aseguraban que el mismísimo Jesús lo había escogido para algo grande. Las calles parecían más tensas que nunca, y aunque muchos evitaban acercarse a él en público, había quienes, en la intimidad de la noche, buscaban su ayuda. Una tarde, mientras Juan trabajaba la madera en su taller, una mujer llamada Carmen llegó con lágrimas en los ojos. Llevaba en brazos a su hija pequeña que ardía en fiebre desde hacía días. Los médicos del pueblo no habían podido hacer nada, y ella, desesperada, había decidido acudir a Juan. «Dicen que tú puedes ayudar, Juan», dijo Carmen con voz temblorosa. «Yo no sé si sea verdad, pero estoy dispuesta a creer en lo que sea con tal de que mi niña no muera». Juan se quedó paralizado. No era curandero, no era médico, no tenía conocimientos de sanación. Sin embargo, recordó las palabras de don Aurelio y de María Xochitl. La verdad no necesita destruir, necesita iluminar. Tal vez lo que la gente buscaba no era un milagro en sí, sino alguien que les devolviera esperanza. Tomó a la niña en sus brazos. Estaba débil, apenas respiraba con normalidad, y su piel ardía como el sol del mediodía. Juan cerró los ojos, sintiendo un torbellino de dudas. ¿Y si fallaba? ¿Y si todo era una ilusión? Pero al mismo tiempo, una voz interior le decía que no temiera, que solo dejara que el amor hablara por él. «Señor Jesús», susurró, «no soy digno, pero si tú me has mostrado tu rostro, ayúdame a traer paz a esta niña». Colocó su mano sobre la frente de la pequeña y permaneció en silencio unos minutos, mientras Carmen lloraba arrodillada a sus pies. El calor en el cuerpo de la niña comenzó a disminuir poco a poco, hasta que su respiración se hizo más tranquila. Juan abrió los ojos y vio que el sudor corría por la frente de la pequeña, y su color volvía lentamente a la normalidad. Carmen la abrazó con un grito de alivio. «Está mejor, Juan, está mejor». La noticia se esparció rápidamente. En cuestión de horas, todo el pueblo hablaba de cómo la hija de Carmen había sanado en manos de Juan. Algunos lo llamaban santo, otros lo acusaban de usar artes oscuras. El padre Francisco, al enterarse, reaccionó con furia. «Es un engaño», gritaba en la misa del domingo. «El demonio busca confundirlos con falsas señales». Solo la Iglesia tiene el poder de los milagros, no un carpintero descarriado. Pero por más que gritara, la gente ya había visto lo que había pasado, y aunque muchos aún dudaban,
Otros comenzaron a buscar a Juan para pedirle ayuda. Un anciano que sufría de dolores en las piernas, una mujer que no podía dormir por las pesadillas, un joven atormentado por la tristeza, todos llegaron con la esperanza de encontrar alivio. Juan no prometía milagros, pero escuchaba, oraba con ellos y los abrazaba con sinceridad. A veces, el dolor físico permanecía, pero las personas salían con el corazón más ligero, como si una carga invisible se hubiera disipado. No obstante, cada acto de bondad traía consigo un nuevo desafío. Los seguidores del padre Francisco comenzaron a espiarlo, a difundir rumores de que cobraba por sus oraciones, de que estaba formando una secta peligrosa. Incluso lo acusaban de querer reemplazar a la iglesia. Una tarde, un grupo de hombres lo interceptó en la plaza. Entre ellos estaba Tomás, un antiguo amigo de infancia que ahora servía como ayudante del sacerdote. «Juan», dijo Tomás con frialdad, «deja de engañar al pueblo, no eres un santo, no eres nadie. Estás jugando con la fe de nuestra gente». Juan lo miró con calma, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. «No estoy engañando a nadie, Tomás. Yo no busqué esto. Solo trato de dar lo que recibí. Esperanza». «¡Mentiras!», gritó otro de los hombres. «Si sigues, vas a destruir lo poco que tenemos». La tensión era tan grande que algunos vecinos intervinieron defendiendo a Juan. Otros, en cambio, lo insultaban, pidiéndole que se marchara del pueblo. La plaza se convirtió en un hervidero de voces enfrentadas, y Juan, en medio de aquel caos, comprendió que sus actos ya no eran solo suyos. Habían dividido a la comunidad. Esa noche, en casa, habló con su madre y con Miguel. «No sé si estoy haciendo lo correcto», dijo con el rostro entre las manos. «Cada vez que ayudo a alguien, más odio despierto en otros». Doña Rosa lo miró con ternura. «Hijo, la verdad siempre provoca división. Jesús mismo fue rechazado y aún así no dejó de amar. No dejes que el miedo te haga callar». Miguel, golpeando la mesa con el puño, añadió: «No tienes que callar, hermano. La gente necesita escucharte. Que el padre Francisco grite lo que quiera, yo estaré contigo». Juan sonrió débilmente, agradecido por el apoyo, pero en su interior sabía que los desafíos apenas empezaban. Había probado la dulzura de aliviar el dolor de otros, pero también la amargura de convertirse en blanco de odio y sospecha. Mientras el viento nocturno soplaba con fuerza, se prometió a sí mismo seguir adelante. No porque quisiera ser seguido, sino porque sabía que la verdad que había visto no podía enterrarse en el silencio. El amanecer siguiente lo encontró en la plaza, rodeado de personas que buscaban consuelo, y aunque sabía que cada gesto lo acercaba más al conflicto con la iglesia, también entendía que no había vuelta atrás. Había comenzado un camino que lo transformaría para siempre, y no había poder humano que pudiera detener lo que ya había nacido en su corazón. El ambiente en San Pedro del Río se volvió insoportable. Los murmullos ya no eran simples comentarios en las calles. Se habían transformado en discusiones abiertas, en enfrentamientos verbales entre vecinos que antes compartían la misma mesa. Unos defendían a Juan con fervor, asegurando que había traído alivio y esperanza, mientras otros lo condenaban como un hereje que ponía en riesgo la salvación del pueblo. En medio de ese torbellino, la figura de don Francisco se volvió aún más dominante, como un juez dispuesto a sentenciar con dureza. El sacerdote no tardó en organizar un encuentro público, convocando a todo el pueblo en la plaza frente a la iglesia. Los campanarios repicaron con fuerza esa tarde, como si anunciaran no solo una reunión, sino un juicio. La gente acudió en masa, con rostros tensos y expectantes. Algunos llevaban rosarios en las manos, otros sostenían piedras, como si esperaran que todo terminara en violencia. Juan, acompañado por Miguel y su madre, llegó con paso firme pero con el corazón acelerado. La plaza estaba abarrotada. En lo alto de las escaleras de la iglesia, don Francisco esperaba con su sotana negra y su mirada de hierro. «Pueblo de San Pedro», tronó su voz amplificada por el silencio que cayó de inmediato. «Estamos aquí para enfrentar la confusión que un hombre ha sembrado entre nosotros».
Un hombre que se proclama instrumento de Dios, pero que no tiene autoridad ni bendición de la Santa Iglesia. Todas las miradas se clavaron en Juan. El aire era pesado, casi irrespirable. Sintió un nudo en la garganta, pero también la fuerza de las palabras que había escuchado en su visión. No luches contra la fe, sino contra quienes la distorsionan. Don Francisco extendió el brazo y señaló con un dedo acusador. Juan, hijo de doña Rosa, carpintero de oficio, confiesas ante este pueblo que has engañado a los inocentes, que has invocado falsos milagros y que has pretendido reemplazar la fe verdadera con tus palabras. El silencio fue sepulcral. Miguel apretó el brazo de su hermano, como diciéndole que no temiera. Doña Rosa, con lágrimas contenidas, murmuraba una oración en voz baja. Juan respiró hondo y dio un paso adelante. «No he engañado a nadie, padre», respondió con voz clara, que resonó en la plaza. «Nunca busqué reemplazar la fe ni destruir la iglesia. Solo hablo de lo que vi, de lo que sentí. Jesús se me apareció y sus palabras me cambiaron para siempre». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se persignaron, otros movieron la cabeza en señal de desaprobación. Don Francisco, con el rostro rojo de furia, levantó la voz. «¡Mentiras! El demonio también se disfraza de luz. No puedes venir aquí a proclamarte mensajero de Cristo. Esa arrogancia es blasfemia». Juan lo miró directamente a los ojos. «No me proclamo mensajero, padre. Solo digo lo que sé. La fe no es cadenas ni miedo. La fe es amor, es libertad, es caminar con la verdad en el corazón. ¿Por qué temes tanto que la gente escuche eso?». Las palabras cayeron como piedras en el aire. Hubo quienes gritaron en apoyo a Juan y otros que lanzaron insultos. La plaza se dividía cada vez más. El sacerdote, viendo que perdía control, decidió usar toda su autoridad. «Entonces, si dices que hablas con la verdad, demuestra aquí ante todos un signo de que vienes de Dios. Haz un milagro ahora, para que todos lo vean». Los ojos de la multitud se abrieron con expectación. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un mago, no podía ordenar milagros a voluntad, pero cerró los ojos, respiró profundamente y se arrodilló en silencio. «Señor», oró en voz baja, «no busco gloria ni poder. Si es tu voluntad, muéstrales que tu amor es real». De repente, una brisa fresca recorrió la plaza, inusual en aquella tarde sofocante. Las llamas de las velas que muchos sostenían titilaron al unísono, y algunos afirmaron sentir un calor suave en el pecho, como si algo los envolviera. Una anciana que sufría de dolores en las manos levantó los brazos y gritó que el dolor había desaparecido. El alboroto fue inmediato. Unos comenzaron a aplaudir, otros a llorar, y los más escépticos gritaron que era coincidencia. Don Francisco, con el rostro descompuesto, alzó la voz desesperado. «No se dejen engañar. Esto es obra del maligno». Pero la semilla ya estaba sembrada. El pueblo había visto algo que el sacerdote no podía explicar con facilidad. Juan, aún arrodillado, levantó la mirada hacia el cielo y dijo: «No vine a enfrentar a la iglesia ni a destruir la fe. Vine a recordar que Dios está en cada uno de nosotros y que no necesitamos miedo para amarlo». Miguel lo sostuvo del brazo y lo ayudó a ponerse de pie. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, susurró: «Dios está contigo, hijo mío». La multitud se dividió en gritos y rezos, y la tensión estaba lejos de terminar. Juan sabía que ese día había dado un paso irreversible. La confrontación con la autoridad de la iglesia no había hecho más que comenzar, y aunque temía por lo que vendría, también sentía dentro de sí una certeza firme: ya no podía callar. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo en la plaza, como si la misma tierra confirmara que un nuevo capítulo en la historia del pueblo acababa de escribirse. La noche después del juicio en la plaza cayó pesada sobre San Pedro del Río. El aire estaba cargado de un silencio extraño, como si incluso los grillos hubieran decidido callar. Juan no podía dormir. Las imágenes del día se repetían en su mente: las acusaciones del padre Francisco, los gritos divididos del pueblo,
la brisa inesperada que había llenado la plaza. Sentía que estaba al borde de algo mayor, pero al mismo tiempo el miedo lo consumía. Se levantó y salió al patio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que pocas veces había visto. Se sentó en una piedra y comenzó a hablar en voz baja, como si el cielo pudiera escucharlo. «Señor, ¿qué quieres de mí?», susurró. «No soy un santo, no soy un sabio, solo soy un hombre cansado que quiere entender. ¿Por qué yo?». Mientras hablaba, las lágrimas rodaban por su rostro. No lloraba de rabia, sino de impotencia. Sentía que estaba cargando un peso demasiado grande, uno que amenazaba con romperlo en cualquier momento. Fue entonces cuando una luz suave comenzó a iluminar el patio. Al principio pensó que era un reflejo de la luna, pero pronto se dio cuenta de que era algo distinto, más vivo, más cercano. Levantó la vista y lo vio, la misma figura que había aparecido en su taller aquella noche en que todo había comenzado. Jesús estaba allí, sereno, con la misma mirada compasiva que lo había desarmado la primera vez. «Juan», dijo con voz cálida, «no estás solo». Juan cayó de rodillas temblando. «Señor, no entiendo nada. El pueblo me odia, la iglesia me condena». «Intento hacer el bien, pero cada paso que doy solo trae más conflicto. ¿Qué quieres que haga?». Jesús se acercó y colocó una mano luminosa sobre su hombro. «Tu misión no es destruir la fe, Juan, es devolverla a su origen. La fe no nació en templos de piedra, ni en reglas impuestas por hombres. Nació en el corazón de los que aman». Juan lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo luchar contra algo tan grande, contra una iglesia que controla cada vida en este pueblo?». Jesús sonrió con ternura. «No luches, Juan, ama. El amor es la verdadera fuerza que cambia los corazones. Tú no necesitas convencer con milagros, ni con gritos, ni con rabia. Necesitas vivir la verdad. Cuando hables con sinceridad, cuando tu vida sea testimonio, otros verán y despertarán». Las palabras lo atravesaron como fuego. Recordó cada momento. La niña enferma que había sanado, la anciana que había recobrado fuerza, los vecinos que habían sentido paz con solo escucharlo. Todo había sucedido no porque él fuera especial, sino porque había abierto su corazón al amor. Jesús continuó: «No esperes que todos te acepten. Muchos te rechazarán, otros te insultarán, algunos incluso te odiarán. Pero habrá quienes escuchen, y a través de ellos la semilla crecerá. Tu tarea no es cosechar, Juan, sino sembrar». El silencio llenó el patio. Juan, conmovido, bajó la cabeza. «¿Y si fallo? ¿Y si pierdo la fe en medio del camino?». Jesús levantó su rostro con suavidad. «No te preocupes por caer, preocúpate por levantarte. Yo estaré contigo en cada paso, aunque no me veas». En ese instante, una paz indescriptible lo envolvió. El miedo, la rabia y la duda comenzaron a desvanecerse. Se dio cuenta de que no tenía que cargar con todo el peso de la misión. Solo debía caminar, paso a paso, confiando en la verdad que había visto. Jesús se apartó un poco y la luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer por completo, dijo: «Recuerda, Juan, la fe no necesita cadenas ni púlpitos, solo necesita amor». La luz desapareció y el patio volvió a quedar en penumbra. Juan permaneció arrodillado, con el corazón latiendo con fuerza, pero lleno de una certeza nueva. Ya no había dudas. No era un loco, no era un hereje. Era un hombre que había visto y escuchado, y que ahora debía vivir según esa revelación. Al volver a la casa, encontró a Miguel despierto, sentado en la mesa con los ojos llenos de preocupación. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz baja. Juan se sentó frente a él y tomó su mano. «Miguel, lo he vuelto a ver. Jesús me habló otra vez. Me dijo que nuestra lucha no es contra la iglesia, sino contra las mentiras que la han deformado, y que la fuerza no está en pelear,
sino en amar. Miguel lo observó con asombro. ¿Y qué harás ahora, hermano? Juan respiró hondo y por primera vez sonrió con tranquilidad. Haré lo que siempre debí hacer. Vivir la verdad aunque me cueste todo. El silencio de la noche los envolvió. Afuera, el viento soplaba suave, como un susurro de confirmación, y en el corazón de Juan, la revelación final ardía como un fuego imposible de apagar. El amanecer en San Pedro del Río se sintió distinto después de la revelación que Juan había recibido. El sol iluminaba las montañas con un resplandor cálido, y el aire fresco traía consigo un susurro de renovación. Sin embargo, en el pueblo, la tensión seguía viva. Los acontecimientos recientes habían dejado cicatrices profundas en la comunidad, y ahora todos observaban con atención qué rumbo tomaría aquella historia que parecía haber dividido sus corazones. Los rumores crecieron aún más. Algunos aseguraban que Juan era un profeta enviado para despertar al pueblo. Otros lo acusaban de ser un enemigo de la iglesia que debía ser castigado. Las familias discutían en sus mesas, los amigos se distanciaban y los vecinos ya no se saludaban como antes. San Pedro del Río nunca había estado tan dividido. Aún así, algo comenzó a cambiar lentamente. Personas que antes guardaban silencio se animaron a hablar con Juan. Una tarde, en la plaza, se le acercó una mujer llamada Teresa, conocida por su carácter fuerte y su devoción a la iglesia. Sus ojos reflejaban dudas y su voz temblaba cuando habló. «Juan», dijo bajando la mirada, «no sé si lo que dices es verdad, pero cuando oraste por mi hijo, él dejó de tener pesadillas. El padre Francisco dice que eso es obra del demonio, pero mi corazón me dice que no». Juan la miró con serenidad y le respondió, «No importa lo que digan de mí, Teresa. Lo único que importa es lo que sientas aquí». Se llevó la mano al pecho. «Dios no habla con miedo, habla con amor». Las palabras tocaron a la mujer, que lo miró con lágrimas en los ojos antes de alejarse. Ese tipo de encuentros comenzaron a multiplicarse. Personas que antes lo rechazaban empezaron a escucharlo en secreto, buscando respuestas que la iglesia no les daba. El padre Francisco, al ver cómo su control sobre el pueblo comenzaba a debilitarse, intensificó sus sermones. En la misa del domingo su voz resonó con más dureza que nunca. «El enemigo está entre nosotros», proclamaba. «Se disfraza de compasión, pero busca destruirnos desde dentro. No permitan que el veneno de la duda los aparte del camino de la salvación». Pero esas palabras ya no tenían el mismo efecto. La gente escuchaba, sí, pero muchos comenzaban a cuestionar. En sus miradas se veía la inquietud, la semilla de algo nuevo que había comenzado a germinar. Una tarde, un grupo de jóvenes se reunió con Juan en la plaza. Entre ellos estaba Antonio, un muchacho de mirada decidida que siempre había sido muy cercano a la iglesia. «Juan», dijo con voz firme, «muchos de nosotros crecimos creyendo todo lo que nos enseñaron sin preguntar, pero lo que dijiste en la plaza, lo que pasó ese día, nos hizo pensar. ¿Cómo podemos saber si lo que seguimos es verdad o mentira?» Juan los miró con ternura y respondió, «No busquen la verdad en lo que otros les dicen, búsquenla en lo que sienten al amar, al perdonar, al ayudar. La verdadera fe no se impone, se vive». Los jóvenes lo escuchaban atentos, como si cada palabra abriera una puerta que nunca antes habían visto. Era evidente que algo se estaba moviendo en el corazón del pueblo. Por las noches, en las casas, las familias discutían. Algunos insistían en mantenerse fieles a la iglesia y al padre Francisco, mientras otros defendían la sinceridad de Juan. La división era dolorosa, pero al mismo tiempo necesaria. Los habitantes de San Pedro del Río estaban aprendiendo a cuestionar, a pensar por sí mismos, y eso era algo que no tenía vuelta atrás. Un día, don Manuel, el anciano más respetado del pueblo, se acercó a Juan. Su caminar era lento, apoyado en un bastón, pero su mirada tenía la fuerza de la experiencia. «Hijo», le dijo, «he visto muchas cosas en mi vida. Vi sequías que nos dejaron sin comida,
Vi enfermedades que casi destruyeron a nuestra gente, y siempre creí que lo único que nos mantenía en pie era la fe. Pero lo que tú dices me recuerda a lo que me contaba mi abuelo, que Dios no vive en las paredes de una iglesia, sino en el corazón de cada uno. Quizás sea hora de recordar eso. Juan sintió un nudo en la garganta. Escuchar esas palabras de un hombre tan respetado era una señal de que su mensaje estaba echando raíces. Pero no todo era aceptación. Había quienes lo miraban con odio, convencidos de que estaba destruyendo al pueblo. Algunas noches aparecían piedras lanzadas contra su casa, acompañadas de insultos escritos en las paredes. Miguel, enfurecido, quería enfrentarse a quienes lo atacaban, pero Juan lo detenía siempre. «No con violencia, hermano», le decía. «Si respondemos con odio, seremos iguales a los que nos condenan». El impacto en el pueblo era innegable. La iglesia ya no era el centro absoluto de la vida de San Pedro del Río. Algunos seguían asistiendo a misa, pero lo hacían con dudas en el corazón. Otros preferían reunirse con Juan en pequeños grupos, donde hablaban, compartían experiencias y oraban juntos sin miedo. El cambio no era total ni inmediato, pero era real. San Pedro del Río ya no volvería a ser el mismo. La gente había aprendido a cuestionar, a mirar más allá de lo que se les decía, a sentir la fe como algo propio. Esa noche, mientras caminaba por la plaza vacía, Juan levantó la vista al cielo estrellado y sonrió. Sabía que el camino aún sería difícil, que la oposición no desaparecería de un día para otro, pero también sabía que la semilla había sido plantada y que tarde o temprano daría fruto. En su corazón, la voz de Jesús seguía viva. Tu tarea no es cosechar, Juan, sino sembrar. Y al ver cómo el pueblo comenzaba a transformarse, comprendió que estaba cumpliendo con esa misión. El tiempo comenzó a suavizar las tensiones en San Pedro del Río. Aunque el conflicto con la iglesia seguía presente, algo en el ambiente empezaba a cambiar. Las discusiones ya no eran tan feroces. Los insultos disminuyeron y poco a poco, las heridas que habían dividido al pueblo comenzaron a mostrar señales de cicatrización. La vida continuaba. Los niños corrían por las calles polvorientas, los comerciantes abrían sus puestos en la plaza y las campanas de la iglesia seguían sonando cada mañana. Sin embargo, debajo de esa rutina había un aire distinto, una semilla de reconciliación que buscaba abrirse paso. Juan, después de tantas noches de desvelo, sentía en su interior un anhelo profundo de paz, no solo para él, sino para todos. Había aprendido que la rabia no podía guiarlo y que el amor era el único camino verdadero. Pero todavía quedaba una sombra que lo inquietaba, su relación con el padre Francisco. Cada vez que pensaba en el sacerdote, lo invadían recuerdos de los insultos, las acusaciones y los momentos en que el pueblo casi se volvió contra él. Parte de su corazón quería olvidar, pero otra parte sabía que debía enfrentar ese rencor. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, se encontró con don Manuel, el anciano respetado por todos. «Hijo», dijo con voz serena, «has hecho mucho por este pueblo, pero aún hay una herida que no has tocado. El perdón, Juan. Sin él, no hay verdadera paz». Las palabras del viejo lo atravesaron como un cuchillo. Esa noche, después de meditar bajo el cielo estrellado, Juan tomó una decisión. Buscaría al padre Francisco. El encuentro ocurrió al día siguiente. La iglesia estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba por los vitrales. El sacerdote estaba sentado cerca del altar, cabizbajo, como si cargara un peso enorme en sus hombros. Cuando escuchó los pasos de Juan, levantó la vista. Sus ojos, antes duros como piedra, ahora parecían cansados, incluso tristes. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz baja, sin el tono autoritario de antes. Juan respiró hondo antes de responder. «He venido a hablar contigo, padre, no como enemigo, sino como hermano». El sacerdote frunció el ceño, sorprendido. «Después de todo lo que ha pasado, ¿aún me llamas hermano?». «Sí», respondió Juan con firmeza, «porque eso es lo que somos, aunque lo hayamos olvidado».
Yo también guardé rabia en mi corazón, y esa rabia casi me destruye. Pero entendí que no podemos seguir así. Si queremos que este pueblo sane, debemos comenzar nosotros dos. Hubo un silencio largo, roto solo por el crujir de los bancos de madera. El padre Francisco bajó la mirada como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Finalmente, habló. Yo tuve miedo, Juan. Miedo de perder lo poco que mantenía unido a este pueblo. Miedo de que tu voz apagara la mía. Y en ese miedo olvidé lo que debía ser. Un servidor, no un juez. Juan sintió un nudo en la garganta. No te guardo rencor, padre. Yo también me equivoqué. Pensé en destruir, en levantarme con violencia. Pero aprendí que la fe verdadera no necesita odio, sino amor. El sacerdote lo miró fijamente, y en sus ojos apareció un brillo de sinceridad. Se levantó lentamente, caminó hacia Juan, y con voz temblorosa dijo, «Perdóname». Juan lo abrazó. Fue un abrazo torpe, pesado por todo lo que habían vivido, pero también liberador. En ese instante, algo cambió. El peso de las culpas comenzó a disolverse, y la iglesia, por primera vez en mucho tiempo, se sintió como un lugar de paz. La noticia del encuentro se esparció rápidamente por el pueblo. Muchos no podían creerlo. El sacerdote y Juan, después de tanto enfrentamiento, se habían reconciliado. Al domingo siguiente, cuando sonaron las campanas, la iglesia se llenó como nunca. Juan y su familia estaban allí, no como adversarios, sino como parte de la comunidad. Don Francisco subió al púlpito. Su voz, antes firme y autoritaria, ahora era suave, cargada de humildad. «Hermanos», comenzó, «durante mucho tiempo confundí mi lugar. Creí que debía ser dueño de su fe, cuando en realidad debía caminar junto a ustedes. Hoy les digo que todos somos parte de este camino, y que nadie tiene derecho a robar la libertad que Dios sembró en nuestros corazones». Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos lloraban, otros se miraban entre sí con sorpresa. Juan, sentado entre Miguel y doña Rosa, sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Aquello era lo que había soñado. No destruir la iglesia, sino verla renacer con un nuevo espíritu. Al final de la misa, el sacerdote se acercó a Juan frente a todos. «Este hombre», dijo señalándolo, «me enseñó que la fe no puede vivirse con miedo, sino con amor. Los invito a escucharlo como yo lo escuché». El pueblo estalló en aplausos y lágrimas. No todos estaban convencidos, claro, pero muchos sintieron que una nueva etapa había comenzado. Esa noche, en la casa de Juan, doña Rosa se arrodilló a dar gracias. «Hijo», le dijo con una sonrisa, «lo que pasó hoy es un milagro mayor que cualquier curación. Es el milagro del perdón». Miguel, emocionado, agregó, «Hermano, lo lograste. Lograste lo que nadie pensó que era posible». Juan negó suavemente con la cabeza. «No lo logré yo, lo logró el amor que aprendimos a escuchar». Mientras el viento nocturno acariciaba las calles silenciosas de San Pedro del Río, Juan comprendió que la verdadera victoria no estaba en convencer o vencer, sino en perdonar. Esa paz al fin se había sembrado en su corazón y en el de su pueblo. Los días que siguieron a la reconciliación con el padre Francisco marcaron una nueva etapa en San Pedro del Río. El aire, que antes estaba cargado de tensión y murmullos, se sentía más ligero. La plaza volvió a llenarse de risas de niños, de conversaciones tranquilas y de vendedores, ofreciendo sus productos sin la sombra del conflicto constante. No todo estaba resuelto, pues aún había quienes miraban con recelo a Juan y a los que lo seguían, pero el ambiente de hostilidad comenzaba a disolverse. Juan, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía caminar por el pueblo sin el peso del miedo. Había descubierto que la paz no llegaba de la ausencia de problemas, sino de la reconciliación con uno mismo y con los demás. Cada paso que daba estaba impregnado de esa nueva certeza. Una mañana, mientras trabajaba en su taller, Miguel entró con una sonrisa radiante. «Hermano, la gente quiere escucharte. Ayer en la plaza me preguntaron si darías una charla sobre lo que aprendiste. No quieren sermones, quieren escuchar tu experiencia».
Juan lo miró con calma y respondió: «Si lo hago, será para compartir lo que viví, no para que me sigan. No quiero que piensen que deben poner su fe en mí. Lo único que quiero es que descubran que la fe ya habita en ellos». Miguel asintió con entusiasmo. «Eso es lo que necesitan, hermano. No líderes, sino un ejemplo de que se puede vivir diferente». Aquella tarde, Juan aceptó reunirse con los vecinos en la plaza. No se trató de un sermón ni de un discurso preparado. Simplemente habló desde el corazón. «Hermanos», dijo con voz serena, «durante mucho tiempo busqué fuera lo que siempre estuvo dentro de mí. Quise destruir lo que no entendía y casi me pierdo en mi propia rabia. Pero aprendí que la fe no está en un edificio ni en un hombre, sino en la forma en que amamos y servimos a los demás. No vine a reemplazar nada, solo a recordar lo que ya saben, que Dios está en ustedes». El silencio se apoderó del lugar. Algunos lloraban en silencio, otros lo observaban con respeto. Incluso quienes no lo aceptaban del todo, no pudieron ignorar la sinceridad de sus palabras. Al finalizar, doña Rosa, con lágrimas en los ojos, se acercó y lo abrazó. «Hijo, nunca imaginé verte tan en paz. Esa es la mayor bendición para una madre». Juan la abrazó con fuerza, sintiendo en ese gesto el amor que lo había sostenido en sus peores momentos. Esa noche, mientras caminaba solo hacia las afueras del pueblo, se detuvo en lo alto de una colina desde donde podía ver las luces de San Pedro del Río. El viento soplaba suave, trayendo consigo los aromas de la tierra húmeda y del maíz recién cosechado. Cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente volvió a escuchar las palabras de Jesús: «Tu lucha no es contra la fe, sino contra lo que la distorsiona». Ahora entendía plenamente lo que significaban. Su misión no había sido destruir, sino renovar. Y aunque todavía quedaba un largo camino, había logrado reconciliarse con su pasado, con su pueblo y consigo mismo. En ese momento, Miguel llegó corriendo detrás de él. «Hermano, ¿qué haces aquí solo?». Juan sonrió y señaló las luces del pueblo. «Solo estoy mirando, Miguel. Por primera vez en mi vida no siento rabia ni miedo, solo gratitud». Miguel lo miró en silencio y luego dijo: «Entonces, lo lograste. Encontraste la paz que tanto buscabas». Juan asintió. «Sí, hermano, pero no es solo mía. Es de todos los que decidan vivir con amor en lugar de miedo». Ambos permanecieron allí un largo rato, contemplando el horizonte iluminado por las estrellas. El silencio ya no era pesado, sino reconfortante, como un manto que los cubría con serenidad. Con el tiempo, Juan volvió a su vida sencilla de carpintero. Construía mesas, sillas y puertas, pero cada pieza llevaba consigo algo más: la paz de un hombre que había aprendido a vivir con propósito. La gente seguía visitándolo, no para adorarlo, sino para pedirle consejo, para compartir una oración o simplemente para sentarse a conversar. El padre Francisco, por su parte, cambió su manera de guiar a la comunidad. Ya no hablaba con dureza, sino con humildad, reconociendo sus errores y recordando siempre que la fe debía ser un puente y no una cadena. Aunque no todos los conflictos desaparecieron, el pueblo comenzó a vivir con un espíritu más libre, menos atado al miedo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Juan escribió unas palabras en un trozo de madera que colgó en la entrada de su taller. «La fe no se impone, se comparte. La paz no se encuentra afuera, se cultiva dentro». Al ver esas palabras, doña Rosa sonrió y dijo: «Hijo, esas frases quedarán en el corazón de quienes entren aquí». Juan la miró con ternura. «Eso espero, madre, que cada uno recuerde que no necesitamos buscar lejos lo que ya está en nosotros». El viento sopló suavemente, como una caricia que confirmaba que aquel ciclo había llegado a su conclusión. Juan, el hombre que una vez quiso destruir un púlpito con un machete, ahora se había convertido en alguien que construía paz con sus propias manos. Y en esa transformación había encontrado lo que siempre había buscado: la paz interior que ningún conflicto, ninguna acusación ni ningún miedo podían arrebatarle. Los años pasaron en San Pedro del Río,
y aunque el tiempo cambió los rostros y las calles, el recuerdo de Juan permaneció vivo en la memoria de todos. Lo que había comenzado como un acto de rabia y desesperación terminó convirtiéndose en la semilla de una transformación profunda que marcaría a generaciones enteras. El pueblo ya no era el mismo. La iglesia seguía en pie, pero con un espíritu distinto, menos rígido, más cercano, más humano. Don Francisco, envejecido pero renovado, se convirtió en un pastor humilde, siempre recordando aquel día en que un carpintero lo confrontó no con violencia, sino con verdad. Él mismo confesaba a los nuevos fieles: «Aprendí de Juan que la fe no es autoridad ni poder, sino servicio y amor». Las familias, que alguna vez se habían dividido por las discusiones, encontraron en el perdón un camino de reconciliación. Las tensiones que desgarraron al pueblo se fueron disipando con el tiempo, y lo que quedó fue una comunidad más unida, donde las personas ya no temían cuestionar ni buscar su propia manera de vivir la fe. Juan, por su parte, vivió el resto de sus días con sencillez. Continuó siendo carpintero, levantando muebles que ahora llevaban consigo un valor más allá de lo material. Cada mesa, cada silla, cada puerta era un símbolo de la paz que había construido en su interior. Nunca buscó reconocimiento ni poder. Su vida fue un testimonio silencioso de que la verdadera transformación no necesita gritos, sino coherencia. Cuando murió, el pueblo entero se reunió para despedirlo. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos se congregaron en la plaza que tantas veces había sido escenario de división. Esta vez, sin embargo, reinaba un silencio reverente, cargado de gratitud. Don Francisco, con voz temblorosa por la emoción, habló frente a todos. «Hoy despedimos a un hombre que nos enseñó a mirar más allá de los muros de la iglesia y a escuchar la voz de Dios en nuestro propio corazón. Juan no fue sacerdote, no fue profeta en el sentido que muchos esperan, pero fue un testigo de la verdad, y ese testimonio permanecerá en nosotros». Doña Rosa, ya anciana, permanecía sentada en primera fila, sosteniendo un rosario en sus manos. Sus ojos derramaban lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo. Miguel, convertido en un hombre maduro, se encargó de continuar el trabajo de su hermano, compartiendo con las nuevas generaciones lo que habían aprendido de él. «Mi hermano no buscó seguidores», decía Miguel a los jóvenes. «Buscó compañeros de camino, y eso es lo que debemos ser. Compañeros que se apoyan, que se escuchan y que se aman». Con el paso de los años, la historia de Juan se convirtió en una especie de leyenda entre los habitantes de San Pedro del Río. Los ancianos la contaban a los niños en las noches, junto al fuego, recordando cómo un hombre simple había enfrentado al miedo y había cambiado la forma en que todos entendían la fe. Un mural fue pintado en una de las paredes de la plaza. Mostraba a Juan con sus manos callosas sosteniendo un martillo, no como arma sino como herramienta de construcción. A su lado, unas palabras quedaron grabadas: «La fe no se impone, se vive». El legado de Juan trascendió incluso más allá del pueblo. Viajeros que pasaban por San Pedro del Río escuchaban la historia y la llevaban consigo a otros lugares. Pronto, en aldeas cercanas comenzaron a hablar de aquel carpintero que había visto a Jesús y que había enseñado a su gente a reconciliarse. Pero quizás lo más importante no fue la fama de su historia, sino el cambio que provocó en el corazón de las personas. La gente ya no temía buscar su propia relación con Dios, sin intermediarios que los atemorizaran. Aprendieron a valorar la comunidad, la compasión y la libertad espiritual. En la memoria colectiva, Juan no quedó como un rebelde ni como un enemigo de la iglesia. Quedó como un hombre que se atrevió a escuchar la voz de su corazón y que, con humildad, compartió esa verdad. Doña Rosa, poco antes de morir, le dijo a Miguel con una sonrisa serena: «Tu hermano encontró la paz, y ahora esa paz vive en todos nosotros». Miguel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí, madre, y yo me encargaré de que nunca se olvide». El eco de esas palabras resonó en el tiempo. Décadas más tarde,
Cuando los niños jugaban en la plaza y preguntaban quién era el hombre del mural, los mayores respondían con orgullo: «Ese fue Juan, el carpintero que un día quiso destruir un púlpito con un machete, pero terminó construyendo un pueblo con amor». Y así el legado de Juan no se desvaneció. No fueron sus milagros ni sus enfrentamientos los que lo mantuvieron vivo en la memoria, sino su capacidad de perdonar, de amar y de enseñar que la verdadera fe no se encuentra en el poder, sino en la sencillez del corazón. El viento, al recorrer las calles polvorientas de San Pedro del Río, parecía susurrar su nombre, como si la tierra misma recordara al hombre que cambió su historia para siempre. Y aunque el tiempo continuó su marcha implacable, la semilla que Juan sembró siguió floreciendo, generación tras generación, como un recordatorio eterno de que la fe más grande no necesita tronos ni coronas, sino un corazón dispuesto a amar. Antes de terminar, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos llenos de esperanza y transformación. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar esta experiencia.